por el Espíritu Santo en contra de estos movimientos. Uno es el libro de Gálatas, que estaban pasando justamente el mismo problema que estamos pasando nosotros, y también el libro de Hebreos. Por eso Pablo en el libro de Gálatas dice, capítulo 1, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, justamente lo que nos está pasando a nosotros. Pero aún si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya os hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, caiga bajo maldición. Esa es la palabra que es traducida sea anatema. Esto está dando a entender que todos aquellos que están trayendo o intentan traer un evangelio judaizante, mezclando conceptos de la ley para agregarlos al sano evangelio de Jesucristo, lo único que están haciendo es que estos hombres y ese evangelio es maldito de Dios. La mayoría de los errores de estos hombres tienen su origen en una visión errónea de la persona de Cristo y en una visión equivocada de su naturaleza y su obra. No reconocer a Jesús como el Mesías prometido y la persona en la cual se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en lo referente al plan salvífico divino para con el hombre, es el mayor error del judaísmo y es la base de todas las equivocaciones. Tratar de agregar la ley y el judaísmo al evangelio como si la obra de Cristo en la cruz no fuera suficiente para la salvación del hombre es simple y llanamente caer en apostasía. No podemos hacer o creer que estas personas están cometiendo un error cualquiera. No se puede llamar hermanos a aquellos que han decidido volver a los rudimentos del judaísmo. Han caído en apostasía. Algunos de los argumentos que utilizan estos grupos y sus malas interpretaciones vienen basados de una incorrecta interpretación de las Escrituras. Ellos dicen o enseñan que Jesús no vino a derogar la ley. Los judaizantes usan ese pasaje de Mateo 5, donde Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Para tratar de convencer a los cristianos a los cuales están proselitando de que tenemos que cumplir la ley, utilizan este y otros versículos. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jesús cumplió la ley de Moisés? Vamos a las Escrituras. Primero, Jesús cumplió la ley de Moisés cumpliendo todos los elementos proféticos de la ley. La palabra griega para cumplió es pleró, y muchas veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse al hecho de que una profecía o escritura estaba siendo cumplida en Jesús. Por eso, el Evangelio de Mateo, que es escrito directamente para el pueblo de Israel, para los judíos, siempre está lleno de referencias de cómo Jesús cumplió las Escrituras. Y esto lo dijo para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Varias o muchas profecías predictivas apuntaban en el Antiguo Testamento hacia adelante a cosas que Jesús sería y haría. Y Jesús, en su vida, en su ministerio, cumplió todas y cada una de esas profecías. El hecho de que ciertos elementos de la ley, de igual manera, apuntaban cuando se hablaban hacia adelante y al Mesías y a su trabajo, a eso bíblicamente o teológicamente se les llama tipos. Y llamamos aquellas realidades futuras que apuntaban como antitipos. Los antitipos son el cumplimiento de los tipos. Un ejemplo es la relación que había entre el sumo sacerdote en la ley de Moisés, como puede ser Aarón, que es el tipo, y Jesús,
como dice el libro de Hebreos capítulo 7, que es el antitipo, es el gran sumo sacerdote. Otro ejemplo perfecto es entre los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran un tipo, y el único y todo suficiente sacrificio de Jesús en la cruz, que es el antitipo que se cumple en las Escrituras, como nos enseña en Hebreos capítulo 9. Por lo tanto, Jesús cumplió toda la ley porque cumplió toda la tipología profética de la ley de Moisés. Eran cosas escritas sobre Jesús que debían de ser cumplidas. Segundo, Jesús cumplió la ley porque cumplió todos los mandamientos de la ley. La ley tenía dos componentes principales, que eran mandamientos y penas. La ley de Moisés, según el acuerdo de aquel tiempo, eran de 613 mandamientos. Algunos de esos mandamientos solamente se aplicaban a ciertos grupos, como podrían ser los sacerdotes y levitas, pero la mayoría de todos esos mandamientos se aplicaban a todo judío. Hasta la muerte y resurrección de Jesús, Jesús vivió su vida bajo el antiguo pacto, cumpliendo la ley de Moisés. Así que él obedecía todos los mandamientos de la ley que se aplicaban a los judíos en general. Esto no significaba, David, que tenía o que él cumpliese todas las tradiciones rabínicas que con el paso de los años habían cargado los mandamientos. Eso no era así, porque esas tradiciones eran añadidos, no lo que la ley del Señor decía. Por eso muchos de los conflictos que Jesús tenía con los fariseos, con los escribas y con los sacerdotes, no era porque rompiera la ley, sino porque no obedecía los preceptos rabínicos que eran añadidos a la pura revelación del Antiguo Testamento. La Biblia dice, Jesús cumplió toda la ley. Tengo que decir que sí. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y el Nuevo Testamento nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y también en Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. También lo dice lo mismo en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, hablando de Jesús, pero sin pecado. Si el pecado es quebrantamiento de la ley, Jesús nunca pecó, y esto da a entender que siempre, en toda su vida, Jesús cumplió la ley de forma perfecta. Tercero, Jesús cumplió el propósito de la ley de ser aquel a quien la ley señalaba. Hablando a los Gálatas que querían volver bajo los rudimentos de la ley a causa de unos hombres que estaban sembrando confusión en medio de los creyentes, Pablo dice en el capítulo 3 del libro de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. Pablo deja muy claro en el libro de Romanos y también en Gálatas que la ley de Moisés no podía salvar al ser humano. Por eso dice en el capítulo 4, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero este texto o esta verdad no es algo que Pablo revela en ese tiempo, no es algo que Pablo dice una verdad no revelada en el Antiguo Pacto. Ya lo había dicho los profetas, el profeta Habacuc. El justo, por la fe, vivirá. Por lo tanto, lo que hace Pablo es traer esa verdad de las Escrituras que Dios ya reveló en el Antiguo Pacto y simplemente la amplía bajo la luz del Nuevo Pacto. Tengo que decir algo, y es que la ley jamás fue dada para salvar a los pecadores. Nunca fue dada para eso. Algunos dicen, entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley, en verdad, fue santa, fue pura y fue buena, porque emana del corazón de Dios. Entonces, todos sus preceptos son buenos, son maravillosos, son de bendición. Pero el problema no era la ley, es el hombre. El hombre, desde que pecó, arrastra una naturaleza pecaminosa que le llevan mal. Ya está escrito en todas las Escrituras que el ser humano es totalmente depravado. Eso no significa que el hombre peque todo lo que podría llevar a pecar.
La depravación significa que el hombre está contaminado en todas las áreas de su vida a causa del pecado y que no puede por sí mismo buscar a Dios ni agradarle. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, todos los pensamientos de su mente están inclinados al mal. ¿Y qué pasa? Que la ley no nos podía salvar. No porque la ley fuera mala, David, sino porque es incapaz el ser humano de cumplirla. No podemos cumplir la ley. Imagínate que vienes de trabajar y estás sucio, está sucia tu cara, está sucia tus manos y tienes que ir a lavarte. ¿Y a dónde vamos? Al baño. Y claro, en el baño vemos un espejo. Y el espejo, cuando nos ponemos a mirarnos, pues nos muestra la suciedad que tenemos. Nos muestra cómo estamos sucios, toda la cara manchada. Pero el espejo por sí mismo no tiene poder para quitar la suciedad. La Biblia nos dice que la ley es un espejo que le muestra al hombre la realidad de lo que es. ¿Y cuál es la realidad? Le muestra el ideal de lo que deberíamos de ser, pero nosotros entendemos que no somos como la ley del Señor nos dice. Por lo tanto, el ministerio de la ley no era salvar, sino mostrar al hombre que el hombre estaba perdido y necesitaba un Salvador, porque no teníamos conciencia de pecado hasta que la ley nos dijo que era pecado y nos reveló la verdadera condición de la naturaleza humana. La ley revela la condición real de la persona, que es un pecador, que está condenado. La ley es el espejo, pero gracias, David, que cuando tú te estás mirando en el espejo, miras hacia abajo y abajo ¿qué hay? Un lavabo. Y ese lavabo no está diseñado para decirte, mira qué mal estás, está diseñado para que con el agua y el jabón puedas quitar la suciedad que tienes. Por lo tanto, la ley mostraba la pecaminosidad de la naturaleza humana, pero Cristo es aquel a quien la ley profetizó y apuntaba que nos podía limpiar el pecado que el hombre arrastrábamos. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La ley me condenaba, pero la obra de Jesús en la cruz trajo limpieza a mi vida. Y segundo, la ley prueba de que el ser humano es un pecador, pero aunque esto suceda, que el hombre tenga conciencia de pecado, la ley por sí misma no podía convertir a nadie en puro, en santo y en limpio. Solo Jesús nos puede salvar. Y fíjate lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3. Así que la ley vino a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al ayo, al guía, a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir que la ley, qué quiere decir Pablo al decir que la ley fue nuestro ayo, nuestro guía? La palabra que se utiliza aquí en el griego es un término que significa paidagogos, que quiere decir el que cuida a los niños. En el hogar de los romanos pudientes de aquella época había ciertos esclavos o siervos que formaban parte del personal de la casa. Y cuando los nobles tenían niños, no eran ellos los que enseñaban a los niños los rudimentos del comportamiento. Por ejemplo, yo cuando era pequeñico, mi mamá me decía cómo tenía que coger la cuchara y cómo tenía que cortar la carne y cómo tenían que utilizar el tenedor. Los romanos no hacían eso. Eso se lo encargaban a este esclavo llamado paidagogos, que era el que enseñaba al niño los rudimentos del comportamiento social. Pero claro, llegaba un momento en el cual este esclavo no era capaz de instruir al niño más allá de cierta edad. Por eso, llegado a esa edad en la cual ya no podía este esclavo enseñar más a este niño, el esclavo tenía que hacer algo que hacemos ahora todos los días desde el mes de septiembre. Y era que cogía el esclavo al niño, lo sacaba de casa y lo llevaba ¿a dónde? A la escuela, a donde el maestro. ¿Para qué? Para que el maestro le siguiera enseñando todo aquello a lo cual el paidagogos ya no podía enseñar a ese niño. Cuando el niño crecía y llegaba a la edad escolar, el esclavo se levantaba por la mañana, le vestía y le llevaba a la escuela. De ahí viene la palabra paidagogos, paid, que significa pies,
y de ahí viene la palabra pedal de la bici, y agogos, que significa guiar. Entonces, el paidagogos era el que guía los pies hacia. ¿Y hacia quién? Ahora bien, Pablo está diciendo que la ley era nuestro paidagogos, era aquel que guía los pies hacia quién, hacia Cristo. Por eso es como que Pablo en la ley estaba diciendo, mira niño, David, yo ya no puedo hacer nada más por ti, no te puedo salvar porque eres un pecador. Los pensamientos de tu mente siempre están inclinados al mal. Tienes una naturaleza pecaminosa que te hace ser esclavo de aquello que no quieres hacer y el bien que quieres hacer no lo haces. Te tengo que decir que necesitas un salvador. Así que quiero tomarte de la mano y llevarte a donde la única persona que te puede salvar. ¿Y dónde es? En la ley es el paidagogos, es el esclavo, es el guía, es el ayo que nos lleva a ¿dónde? A Cristo. Tú estás perdido y necesitas un Salvador. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos guía, nos lleva a la persona de Cristo, porque Cristo sí nos puede salvar. Cristo sí nos puede santificar, Cristo sí nos puede regenerar. La ley solamente tenía un ministerio y era mostrar la pecaminosidad del ser humano y guiar a las personas para mostrarles que necesitaban ser salvados. ¿Y a quién les muestra? A Jesús. Por eso dice en la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo Jesús nos puede salvar. Y cuando entendemos esta verdad, nos damos cuenta que la ley no puede ser agregada al Evangelio para producir nada que sea beneficioso al creyente. La ley solamente nos guió a Cristo y es Cristo el que hace toda la obra de salvación en el creyente. Por eso, hermanos, aquella persona o aquel movimiento que rechaza a Jesús está rechazando la única puerta de salvación. No puede ser salvo de otra manera. De ahí la advertencia del autor de los Hebreos a aquellos hebreos que para evitar las persecuciones querían o estaban siendo tentados de volver a los rudimentos del judaísmo, abandonando las verdades del Evangelio. Solo Cristo nos salva. Solo en Él podemos ser salvos. Y no hay nada que la ley nos pueda dar en la actualidad que pueda hacer mejor o más completa la obra de Jesús en la cruz. Nada puede aportar la ley al creyente. Solo Jesús es nuestra salvación. Por esto, al no reconocer como el Mesías prometido los judaizantes a Jesús, es el mayor error de todos los judaizantes y es la base de todas sus equivocaciones. De ahí salen todos los problemas. Del mismo modo, tratar de agregar la ley y el judaísmo al evangelio como si la obra de Cristo en la cruz no fuera suficiente para la total salvación del creyente y para vivir una nueva vida con Dios, es una afrenta aún mayor. El problema de los fariseos en los tiempos de Jesús es que ellos no entendieron verdaderamente el significado ni el propósito de la ley, y ante el cumplimiento perfecto de ella por parte de Jesucristo, prefirieron seguir sus equivocaciones erróneas de las tradiciones rabínicas y aborrecer a aquel que era el dador y el cumplidor de toda la ley. Y Jesús los acusa claramente de esto. En Marcos capítulo 7 les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. Y en Marcos 15, porque tengo que decir que todos los judaizantes tienen una ansia por proselitar fuera de lo normal, y siempre van a estar proselitando en medio del pueblo de Dios, ellos no salen por las calles a evangelizar, digo evangelizar para traer sus buenas nuevas, que es lo que significa la palabra evangelidad, sino que ellos se introducen en las iglesias cristianas para intentar proselitar a los creyentes y arrastrarlos a sus creencias. Bien dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Y Jesús respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Dejadlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo.
Y esto es lo único que están haciendo aquellos que proselicitan por medio de conceptos judaizantes dentro de las iglesias. Son ciegos que intentan guiar a otros ciegos y ambos van a caer en el hoyo. Todo judaizante que busca seducir a los creyentes por medio de la ley o las tradiciones rabínicas ya sabe en lo más profundo de su corazón, aunque jamás lo confiese y lo diga, que no puede ser salvo ni por la ley ni puede conseguir por las obras ser salvos. Por eso Jesús dice en Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito! Pero fijaos lo que dice Jesús, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Cualquier persona que rechaza a Jesús como Mesías Salvador, el tal tiene la doctrina del anticristo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Esta es la doctrina del anticristo. Cualquiera que rechaza que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera que rechaza al Padre y al Hijo, el tal es la doctrina del anticristo. No pueden ser salvos. Por esto, tenemos que entender un cuarto motivo, que la ley tiene 2 elementos principales, mandamientos y pena. La ley no solo requería obediencia a los mandamientos, también demandaba que aquellos que desobedecían fueran castigados. Ya hemos visto antes que Jesús cumplió los mandamientos de la ley de una forma perfecta, pero la forma final y culminante en que cumplió la ley fue por sufrir las penas por parte de todos aquellos seres humanos que habíamos transgredido la ley de Dios. Por eso, fijaos, que esto se aplica a toda la ley de Dios. Dice el libro de Santiago que cualquiera que cumple con toda la ley, toda, pero falla en un solo punto, es culpable de haber quebrantado toda. Porque la ley es una unidad compuesta y si rompes un mandamiento, rompes todos. Pues el mismo que dice, no cometerás adulterio, también dice, no matarás. Si cometes adulterio pero no matas, ya has roto no ese mandamiento, toda la ley. Por eso nadie se puede salvar por las obras de la ley. El romper un solo mandamiento de cualquier ley de Dios nos hace pecadores y todos los que pecan están sujetos a la condenación del infierno. Por eso dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjate que esta provisión está contenida en la ley de Moisés, capítulo 27 de Deuteronomio, y también lo dice el libro de Gálatas, capítulo 3, porque Pablo era un maestro de la ley, y por eso trae estos conceptos para hablar y avisar a los judaizantes o a aquellos que querían volver a los conceptos judaizantes. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Entonces, no hay ni un solo judaizante que pueda decir, yo cumplo toda la ley. Ni uno. Es imposible. Nadie se puede salvar por medio de la ley. Las escrituras nos lo enseñan claramente. Pero aquí está, hermano David, donde Jesucristo cumple la ley de la forma más gloriosa. Él tomó la maldición de la ley sobre sí mismo, cumpliendo la obligación de esta pena. Por eso sigue diciendo en el capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es el que el colgado en un madero. Esto significa que nosotros estábamos condenados, pero Él sufrió la pena de la ley sobre sí mismo, se hizo maldición por nosotros, para que por medio de Él, nosotros fuéramos redimidos, salvados, liberados de la maldición de la ley. Por esto va unido a lo otro. Solo en Jesús hay salvación. Solo Él nos puede salvar. Para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros somos salvos, pero no por las obras de la ley,
sino por la obra que Jesús realizó por nosotros en la cruz. Y fijaos lo que siguen diciendo los judaizantes. En Mateo 5 dicen, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni la tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. La palabra que se utiliza para abolir es katalúo en griego, que significa destruir, demoler, echar abajo. Pero David también significa otra cosa, significa abolir y anular. Jesús no vino a destruir, demoler y echar abajo la ley de Moisés, dando a entender que iba a hacer la violencia, a dejarla en ruinas. Él vino a traerle fin, a abolirla y a anularla. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 2, porque Él es nuestra paz, aboliendo, ¿ves? Anulándola, la ha traído fin en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo abolió la ley de los mandamientos y de las ordenanzas. La palabra aquí es katargeo, que significa anular, hacer inefectivo, poner de lado. Eso es lo que Cristo hizo con la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley en todos los aspectos, como dice uno de los más grandes teólogos en la actualidad llamado John MacArthur. Cumplió la ley moral respetándola perfectamente. Cumplió la ley ceremonial al ser la encarnación de todo lo que los tipos y símbolos señalaban. Y cumplió la ley judicial personificando la justicia perfecta de Dios. Aquí hay una pregunta que también hay adosada a estos conceptos. Los judaizantes dicen que si no guardamos la ley, los mandamientos, entonces eso sería una licencia para practicar todo aquello que condena. Porque, ¿qué pasa? Los mandamientos de Jesús tienen, cuando Jesús decía cumplir mis mandamientos, no se estaba refiriendo, ellos decían, a los mandamientos de Jesús, sino a los mandamientos de la ley, porque todavía no había sido revelado todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús decía cumplir mis mandamientos, se estaba refiriendo a todo aquello que estaba en el antiguo pacto. Pero esto no es así. Cuando el creyente anula la ley, no porque la destruya, sino porque ha llegado a su fin, a su término, a su cumplimiento, ha llegado a ponerla a otro lado, ¿por qué entonces hacemos esto? Porque ya no estamos bajo la ley. Porque el libro de Romanos y varios versos de las Escrituras nos muestra cuál es el cumplimiento que sigue el creyente, el cristiano de la ley del Señor. Lo dice Romanos 13. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Y dice Pablo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso dijo Jesús, si me amáis, guardar mis mandamientos. Toda la justicia moral de la ley, que era inalcanzable a causa de la mala naturaleza, ahora mismo por la ley del Espíritu de vida, es vivida por los creyentes, por el Espíritu Santo que vive en nosotros y por el amor que el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones. Por lo tanto, el creyente no mata, no roba, no asesina, no practica la idolatría, porque somos templo del Espíritu Santo. La vida interior lo lleva a cumplir plenamente la justicia santa que representaba la ley. Por eso ahora la ley escrita en piedra, David, no nos toca para nada, no es algo interesante, es la vida del Espíritu que se manifiesta en el creyente la que nos hace vivir en un estado de gracia superior. La palabra es clara en que todo esto ya ha sido abolido y ha sido cumplido en la persona de Jesús. Y fijaos lo que sigue diciendo Jesús. Pero yo os digo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí están diciendo los judaizantes, David, que tú tienes que cumplir la ley, porque no ha venido a abolirla, tienes que cumplirla en el día a día.
y que no puedes rechazar la ley. Pero los judaizantes están malinterpretando voluntariamente, en mi opinión, los mandamientos del Señor. Ellos quieren enseñar que el creyente tiene la necesidad de observar la ley, alegando esto, que como el Nuevo Testamento todavía no se había completado, cuando Jesús se está refiriendo a los mandamientos, Él se está refiriendo a los mandamientos de la ley, pero no. Es obvio que lo que Jesús estaba hablando acerca de guardar los mandamientos no era una referencia al antiguo pacto, a la ley, sino a su propia enseñanza que Él estaba transmitiendo en el tiempo de su ministerio terrenal. Por eso dice en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un error básico de interpretación del texto, que era similar a lo que utilizaban los fariseos, que son primos hermanos de estos judaizantes actuales. Es un error básico de interpretación de esta gente atribuir conclusiones fuera del contexto para tratar de justificar sus tradiciones. O sea, ellos sacan conclusiones que están fuera del contexto para tratar de justificar sus tradiciones. Cuando en Mateo 5 encontramos las 6 declaraciones hechas por nuestro Señor Jesucristo, que decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, estos 6 contrastes establecen cómo Jesús estaba estableciendo la verdadera doctrina, los verdaderos mandamientos que habían sido desvirtuados durante siglos por las tradiciones de los hombres, por los añadidos a la ley de Moisés, por las costumbres rabínicas. Y entonces dice, estos son los mandamientos originales, este es el sentido original de la enseñanza divina. ¿Y qué pasa? Que cuando Jesús está estableciendo su doctrina, la cual era el verdadero cumplimiento de la ley dada a Moisés y a los profetas al principio, y que debería ser la verdadera norma, esa ley espiritual no tergiversada y torcida por los mandamientos y tradiciones humanas, Él esperaba que sus discípulos la cumplieran, su enseñanza, y que la impartieran a otros, como al final de su ministerio recordó a los apóstoles en la Gran Comisión, en Mateo 28. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Enseñándoles el qué? ¿La ley de Moisés? No. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es obvio que Jesús no estaba enseñando acerca de guardar la ley de Moisés, sino las enseñanzas que bajo el prisma divino estaba transmitiendo a sus discípulos y por lo tanto a la iglesia que se estaba gestando. Hay otra tradición o otra imposición que nos quieren poner estos hombres y es con el Sabbat, David. Son súper pesados con el Sabbat. Quieren que cumplamos el Sabbat. Y lo primero que hacen estos judaizantes modernos es cumplir el Sabbat con todas las tradiciones rabínicas que, como tú bien sabes, no vienen ninguna de las escrituras ni de la ley de Moisés, porque si aún cumpliera la ley de Moisés, podríamos decir, bueno, ahí algo están haciendo bien. No, no, todo esto viene de leyes talmúdicas, de tradiciones judaizantes, que no están en ningún momento revelados en las escrituras, ni emanan de la palabra de Dios, sino que son meras tradiciones de los hombres. ¿Y qué pasa? Que tengo que decir que ante esta obligación de cumplir el sábado, que traen estas enseñanzas, en el Nuevo Testamento vemos que había una gran multitud de cristianos que venían de un contexto judío, ¿vale? Cristianos judíos que se habían convertido en la iglesia primitiva y que por costumbre y tradición seguían el sábado. Pero este mandamiento de seguir el sábado, la iglesia, no aparece en la palabra de Dios ni una sola referencia por escrito a que los creyentes debamos de observar el sábado. No hay ni un solo mandamiento, ni un solo verso en todo el Nuevo Testamento. No aparece ninguna orden a gentil, ni a judío, ni a cristiano para que guarden el día de reposo. No se menciona el quebrantamiento del día de reposo en las numerosas listas que hay de pecados posibles que, por ejemplo, Pablo pone como obras de la carne o en Colosenses,
que podían ser pecados en los cuales podían incurrir los cristianos. Por el contrario, aunque no sale el quebrantamiento del día de reposo en la lista de posibles pecados, sí hay advertencias contra la observancia del día de reposo por parte de quienes son hijos de Dios bajo la gracia. El libro de Gálatas condena a aquellos que deseaban volver bajo el yugo de la ley. Y en el capítulo 4, Pablo inspirado dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y llega Pablo diciendo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Colosenses, también Pablo, que venía una enseñanza gnóstica donde era una mezcla de conceptos gnósticos con judaísmo, dice Pablo en Colosenses: instruye al Hijo de Dios a fin de que no sea juzgado por el día de reposo. Por eso dice en el capítulo 2, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Se está refiriendo David ahí a todo el lote completo de fiestas y tradiciones que estaban bajo el judaísmo. Todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En estos versos, el apóstol Pablo deja absolutamente claro que los gentiles no estamos obligados a guardar el día de reposo tal como la ley de Moisés había instituido en el pasado. Para intentar salir de este problema, de estos versos tan claros que hay en las Escrituras, los que quieren imponer esta falsa enseñanza han inventado la teoría de que aquí Pablo no se está refiriendo al séptimo día, al sábado, sino que se refiere teóricamente a otro tipo de sábados ceremoniales. La explicación que dan los judaizantes para esta teoría es que Pablo usó la palabra plural sabatón. Supuestamente esta palabra no era usada para referirse al séptimo día, sino solamente para un tipo especial de días ceremoniales que incluso podía ser algún día diferente de la semana. Por ejemplo, un miércoles, David. Un miércoles pues era sabatón, era un día especial, y que Pablo no se está refiriendo al día de reposo, al sábado, sino a estos días especiales ceremoniales. Lamentablemente para todos los judaizantes y sus enseñanzas, el mandamiento del día de reposo en el libro de Éxodo capítulo 20, escrito en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocido como Septuaginta, tira por tierra toda esta teoría falsa, porque utiliza la misma palabra griega que Pablo usó en Colosenses 2:16. Por eso dice la Septuaginta capítulo 20, verso 8, acuérdate del día sábado, sabatón, para santificarlo. Por si fuera esto poco, el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 4, verso 16, también utiliza la misma palabra para referirse al sábado. Por eso dice la versión Septuaginta del libro de Lucas capítulo 4, verso 16, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo, sabatón, y se levantó a leer. Por lo tanto, esta explicación que hablan estos hombres de que no se refiere al día de reposo, sino a ciertas fiestas o días ceremoniales, no es bíblico. En el libro de Colosenses capítulo 2 también Pablo declara dos cosas. Primero, que la comida y la bebida, los días de fiesta e inclusive los sábados eran una sombra de la realidad, pero que todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Con lo cual, el creyente ahora no necesita hacer ninguna de esas cosas, porque al aceptar a Cristo, el cumplimiento de todo eso ha pasado a ser algo obsoleto. Una vez llegada la realidad del cumplimiento, no nos aferramos a la sombra. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento. Cuando yo era niño, yo recuerdo que a veces mis hermanos mayores ponían una linterna, David, y hacían así sombras chinescas con la linterna, y decían, mira, un perro, mira esto, mira lo otro. Y yo me quedaba maravillado viendo esa sombra en la pared, cómo daba la forma de un perro, etcétera, ¿no? O una paloma, todo lo hemos visto de niños. Pero claro, eso es una sombra. Pero ¿para qué quiero esa sombra si tengo la paloma? ¿Para qué quiero esa sombra de perro si tengo al perro? La sombra es una ilusión. Llegado el cumplimiento, la sombra es rechazado. Por eso el libro de Hebreos es muy claro. En el capítulo 8 dice, los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz conforme estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Se lo está diciendo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu, que todo lo que hizo Moisés era una figura y una sombra de las cosas celestiales. Y un poquito más adelante dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso dice en el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, porque lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todo esto eran sombras. El cristiano no guarda el sábado, el día de reposo. Raúl, ¿estás diciendo que es malo descansar el sábado o el domingo? Hombre, ¿cómo te voy a decir que sea malo? Sobre todo ahora hay muchos cristianicos que trabajan de lunes a viernes y se revientan. ¿Cómo no van a descansar el sábado? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso era una sombra. La realidad es Cristo. Cristo es nuestro día de reposo. Cristo es nuestro lugar de descanso. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Entonces, llegada la realidad, la sombra ya no tiene razón de ser. Que tú quieres hacer el sábado o el domingo y dices, Raúl, yo no quiero trabajar. Perfecto, si eso lo dice el mismo Pablo en el libro de Romanos capítulo 14, que estos son cosas de conciencia, pero que no pueden ser mandamientos que se pueden extrapolar o obligar a otros. Tú quieres decir, yo no trabajo el domingo, no trabajes. Yo no trabajo el lunes, no lo hagas, no estás obligado a ello, porque el creyente no tiene un día dedicado al Señor, tiene todos los días. El creyente no tiene una hora, es toda su vida dedicada al Señor. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que estas personas no entienden la diferenciación y no comprenden o no quieren comprender que Cristo es el cumplimiento de toda esa tipología y sombra y que al venir Él todo esto ha quedado abolido y ha quedado terminado. No sé si tienes alguna pregunta sobre esto o quieres añadir alguna cosita, David. Sí, que me he silenciado, pues estaba escuchando. No, al revés, nada. Lo único que me gustaría, para poder afirmar lo que estás diciendo, que me ha llamado mucho la atención, Raúl, y es una cosa que a mí me llama mucho la atención sobre cuando tocamos estos temas. Porque que no estén de acuerdo otros cristianos con nosotros, pues bueno, dentro del cristianismo hay una cierta diversidad, ¿no? Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Hay un judío que se llama Blexi, que no cree en el Mesías, no cree que Jesús sea el Mesías, no cree nada. O sea, que estamos la noche y el día con ellos. Y hay otro judío, pero de verdad, no de estos que se disfrazan, sino de verdad, que también por ahí, y he podido hablar con él, y alguna vez pues me he puesto y le escucho. ¿Y sabes qué, Raúl? Que dicen lo mismo que estamos diciendo con lo de la ley. Que cuando me he dejado sorprendido porque una de las veces dice, muy bien, así es. El sábado, por ejemplo, no es para que lo guarde ningún gentil. Por ejemplo, imagínate. Y cuando habla de la ley dice, muy bien, no pueden cumplir la hora así porque eso es imposible. Y son mismos judíos que no están en el cristianismo que consolidan esto. Y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención, ¿sabes? Es solamente eso, como un pequeño aporte para dejarte descansar y ahora pues continuar. Que es muy curioso que digan esto, pero es que no pueden expresar otra realidad. Es la realidad, es lo que muestran las Escrituras. También me gustaría hablar un poquito sobre un argumento que ellos tienen acerca de las tribus perdidas, ¿vale? Me gustaría hablar unos minutos sobre este tema, David, sobre el argumento que tienen, que es muy gastado ya, sobre las tribus perdidas. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que dice la Biblia de este tema. Yo sé que habrá más argumentos históricos, etcétera, de tradiciones, pero yo no voy a entrar ni en historia, ni en tradición, ni en nada. Yo me voy a centrar en lo que dice la Biblia, para que todos nuestros oyentes se afirmen en lo que dice la sana y santa palabra de Dios, ¿vale? Los judaizantes están enseñando en la actualidad
que las tribus perdidas de Israel, que son, ellos dicen que son 10, están dispersas entre todos los pueblos, porque fueron esparcidas, y por tanto, todos aquellos que en la actualidad han aceptado o se han hecho cristianos de entre esas naciones, pues que de hecho son las tribus perdidas. Están utilizando este argumento y están diciendo que los gitanos somos parte o las 10 tribus de Israel, parte de esas tribus perdidas, que por ese motivo nos hemos convertido, etcétera, y que en la actualidad llegará el momento en que nosotros nos tenemos que ir a vivir a la tierra de Israel. Nos tenemos que, David prepara las maletas, empieza a ahorrar, porque no tardando, para que se cumplan las promesas de la vuelta de estas tribus a la tierra de Israel, entonces, no tardando, David, tenemos que irnos a vivir a la tierra de Israel nosotros, ¿vale? Porque somos parte de las tribus perdidas de Israel y se tienen que cumplir las promesas de la vuelta de estas tribus a la tierra de Israel, ¿vale? Vale. Hay en nuestros medios presuntos personajes que dicen chanelar de este tema, dicen saber, y dicen que los gitanos descendemos del pueblo de Israel. Y alguno está basándose en estudios que ha hecho, o uno de los mejores estudios genéticos que ha hecho un científico llamado David Comas. Y dice en redes sociales, según el estudio genético de David Comas, el pueblo gitano descendemos de las tribus perdidas de Israel. Somos israelitas. Entonces tú te has convertido, David, y al ser israelita tienes que empezar a añadir tradiciones de la ley de Moisés, mandamientos, tienes que guardar el sábado y al final vas a tener que volver, vas a tener que irte a vivir a la tierra de Israel para que se cumplan en ti y en mí las profecías de la vuelta de los hijos de Israel a su tierra. Lo primero que tengo que decir es que una persona, sea cristiana o no, sea gitana o no, crea que es descendiente de Israel, no tiene ninguna importancia. Que cada uno crea lo que le dé la gana. Que uno dice, yo creo que sí somos de las tribus de Israel. Vale, no pasa nada. Yo creo que venimos de la India. Vale, no pasa nada. Yo creo que somos, pues no sé, de Malta. Pues bueno, cada uno tenga, David, la costumbre que él quiera o la creencia que él crea. Eso no significa nada. Eso no tiene ningún tipo de implicación, ¿vale? Que uno crea una cosa u otra no tiene ningún tipo de implicación. El problema es que estos judaizantes, el movimiento de raíces hebreas, está utilizando esta creencia como gancho para hacer que los cristianos vuelvan a la ley de Moisés. Es el gancho que utilizan estos hombres desviados, apóstatas, que utilizan en nuestras iglesias para enganchar creyentes y llevárselos a su terreno. Me explico. Te dicen, David, tú eres descendiente del pueblo de Israel, eres uno de las tribus perdidas de Israel. Y cuando te dicen, uno de los mejores estudios genéticos de David, hecho por David Comas, un español, demuestra que los gitanos somos descendientes de Israel. Y te empiezan a decir muchas cosas del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, y que somos judíos. Cuando tú aceptas y dices, pues yo soy descendiente del pueblo de Israel, yo lo soy. El siguiente paso que te hacen, David, es este. Oye, ¿ya has aceptado que eres descendiente de una de las tribus perdidas? Sí. Pues chacho, si eres descendiente del pueblo de Israel, tienes que cumplir los mandamientos que la ley de Moisés dice para los israelitas. Tienes que guardar el día de reposo, tienes que comer ciertos alimentos, tienes que hacer esto y aquello. Y cuando tú empiezas a andar en ese mundillo, poco a poco te van envolviendo y te van arrastrando del cristianismo hacia los conceptos del judaísmo, hasta que llega un momento en que se descubre todo esto, que esto no es simplemente que tú vienes de tal pueblo o de tal nación o tienes tal origen. Todo esto es una herramienta que están utilizando los judaizantes en nuestro pueblo como método de proselitismo. Y cuando alguien utiliza esto
como método para proselitar y arrastrar a los creyentes al judaísmo, eso ya no es legal, eso ya no es bueno. Estás utilizando mentiras. Tengo que decir que David Comas en su estudio no dice, ni enseña, ni muestra que el pueblo gitano venimos de Israel. Todos los estudios genéticos muestran y lingüísticos que venimos de una región de la India. Y ahora dices tú, pero bueno, yo creo que sí, vale, no vamos a entrar en debate, perfecto, pero cuando se utiliza ese argumento como un gancho para atraer a las ovejas de nuestras iglesias y arrastrarlas al judaísmo, esa es una herramienta satánica. No podemos permitir que estén judaizando en nuestras iglesias. Si tú crees eso, te lo guardas para ti. Eso no se puede decir en los púlpitos, eso no se puede enseñar en las redes sociales. Y dices, ¿y por qué? Porque tenemos el ataque y el embate de movimientos judaizantes que están utilizando todas esas técnicas para destruir las iglesias. Y yo, el hermano Raúl de Burgos, soy tan torpe que empiezo a decirlo en las redes sociales y estoy utilizando el mismo argumento que utilizan los judaizantes que destruyen los hogares. Por favor, hermanos, tenemos que ser más sabios. No podemos abrir las puertas a estas cosas. Si tú te lo crees, cállate la boca, quédatelo para ti, no lo manifiestes en un púlpito, no lo enseñes en ningún lado, no te pongas un kilpaz en la cabeza abriendo o dando puerta a que ovejas que no tienen conocimiento sigan esa línea de comportamiento, no hagas oraciones en el muro de las lamentaciones, no entres en sinagogas y si lo haces, guárdatelo para ti. Tú no puedes dar a entender que al hacer todas esas cosas es algo bueno. Eso son cosas personales tuyas. Te guardas tus fotos, te guardas tus experiencias, no las digas en un púlpito, no las muestres en las redes sociales, porque estamos en un tiempo donde están siendo destruidas iglesias. David, no podemos caer en ese error. No podemos caer en ese error, tenemos que ser inteligentes. Porque los movimientos judaizantes destruyen las iglesias. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 15, les llama trastornadores de almas. Ese fue el concilio, de intentar que muchos querían añadir cosas de la ley a los creyentes gentiles para ser salvos. Y el primer concilio, en Hechos 15, llegó a la conclusión de que eso no se podía hacer. Que eso era, por lo tanto, escribimos por carta. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que los gentiles no tengan que cumplir ninguno de estos mandamientos que vienen de estos hombres que no han sido enviados por nosotros. Los tales son trastornadores de almas. No podemos caer en ese error, hermanos. No podemos caer en esa torpeza de facilitar y allanar el camino para que estos trastornadores de almas se lleven ovejas de nuestras iglesias. No podemos permitirlo. Por eso dijo Pablo en la despedida de los ancianos de Efeso, cuando estaba en Mileto, dice, porque sé, dijo a los siervos, que después de mi partida vendrán lobos rapaces queriendo destruir al rebaño. Y sé que de entre vosotros saldrán lobos. Pero fíjate lo que dice, después de mi partida. Porque mientras estuvo Pablo allí, ni un lobo se le dio paso, ni entrada, ni oportunidad para destruir las casas de los creyentes. Tenemos que ser sabios. No estamos como hace 30 años, hermanos. Estamos donde había paz, donde no nos asolaban falsas doctrinas. Estamos en tiempos peligrosos, dicen las Escrituras. No podemos dar pie a que una ovejita que no conoce ni tiene conocimiento de fondo, por lo que está viendo en mí, pueda aceptar de mejor forma o manera a estos falsos maestros desviados que han apostatado de la fe. Entonces, cree lo que quieras, pero no hay ningún estudio genético, y menos el de David Comas, que enseñe que el pueblo gitano desciende de Israel. Eso ya fue refutado y desmentido por el coautor de dicho estudio, y afirmó que ese estudio sitúa el origen de los gitanos en la India. ¿Qué pasó entonces con las tribus perdidas de Israel? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el tema.
La Biblia, David, no vamos a hablar de tradiciones, de historia, vamos a la Biblia, que para eso me habéis llamado, para hablar lo que dice la Biblia de este tema. Cuando las personas se refieren a las 10 tribus perdidas de Israel, normalmente tienen en mente a las 10 tribus del reino del norte que cayeron en manos de Asiria alrededor del 722 a.C. Estas tribus son Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, cuya tribu fue dividida en Efraín y Manasés. La mayoría de los habitantes del reino del norte, al cual se refieren estas tribus, fueron deportados a la antigua Siria. En Segunda de Reyes 17 dice: el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Cuando la Biblia dice Israel, en ese tiempo se está diferenciando de las 10 tribus a la tribu de Judá. Muchos de los judíos que habían permanecido en la tierra se casaron con gente extranjera que habían sido enviadas por el rey asirio para que habitaran Samaria. De ahí salen los samaritanos, de esa mezcla entre personas paganas y descendientes de judíos. Así, las 10 tribus del norte en Israel estaban perdidas, entre comillas, para la historia, porque, según la historia, habían sido mezcladas con las naciones paganas. Esta narrativa, sin embargo, no tiene en cuenta lo que enseñan las Escrituras. Es como alegar que como murieron 6 millones de judíos en el holocausto nazi, toda la nación de Israel pereció. Mas sabemos que no es así. Aunque millones perecieron, la nación de Israel siguió existiendo a través de su remanente y vemos que la nación está ahí en la actualidad. Lo mismo pasó con las 10 tribus conquistadas por el imperio asirio, la casa de Efraín. Aunque muchos perecieron y muchos fueron esparcidos y mezclados entre las demás naciones, sobrevivieron a través de su remanente, como muestran las Escrituras. La verdad es que las tribus perdidas de Israel en realidad nunca estuvieron perdidas. Muchos de los judíos que permanecieron en la tierra después de la conquista de Asiria se unieron de nuevo a la tierra de Judá en el sur. Vamos a la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 9. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, y fíjate lo que dicen, los hijos de Benjamín, los hijos de Efraín y los hijos de Manasés. Aquí estamos viendo ya parte de las tribus perdidas. ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? Porque el remanente del pueblo de Israel que había creído en Dios a causa de la apostasía de los reyes pecadores del reino de Israel en Jeroboam, los que creían en Dios se fueron a la tierra de Judá. Te lo pongo muy ejemplo. Imagínate 2 iglesias en una ciudad, cristianas evangélicas de Filadelfia, y de repente una apostata de la fe y empieza a creer en las maldiciones generacionales, en decretar, en el evangelio de la prosperidad, en circuncidarse, en guardar el sábado. ¿Qué hacen los cristianos verdaderos de estas iglesias? Se pasan a la otra y ahora de 100 que había aquí, se quedan 70 y 30 se pasan a estos. Y a esos 30 se les llama el remanente. Son personas que salieron de la apostasía de una iglesia para pasarse a la otra. Y ahora decimos, la iglesia fulana ha desaparecido. No ha desaparecido. Hay un remanente que se quedó y que fue puro. Eso pasó en el tiempo de Jeroboam. Cuando Jeroboam empezó a adorar a falsos dioses, hubo un remanente de las 10 tribus que creían en Dios. Y dicen, ¿cómo nosotros vamos a adorar aquí a los ídolos que ha traído este hombre? ¿Y a dónde empezaron a emigrar? Se fueron a ir a la tierra de Judá y a Jerusalén. Vamos a verlo. Segunda de Crónicas 11. Fíjate lo que dice. Leví era una de las tribus desaparecidas, fíjate. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. ¿Por qué? Porque habían levantado una falsa religión. ¿Qué hicieron los levitas? Dejaron las 10 tribus, Israel, ¿y a dónde se fueron? A Judá. Segunda de Crónicas 11. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén a adorar a Jehová el Dios de sus padres.
Capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos muchos forasteros ¿de dónde? De Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a Judá viendo que Jehová estaba con él. Capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Entonces después Ezequías mandó por todo Israel y Judá y escribió cartas, fíjate, a Efraín y Manasés, parte de las tribus perdidas, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Y determinaron hacer pasar pregón ¿por dónde? Por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran ¿a dónde? A Judá, a celebrar la Pascua, que donde se debía de celebrar según los mandamientos antiguos. Y fíjate, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. ¿Te has fijado? El remanente que ha quedado de manos de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres que se rebelaron contra Dios y los entregó a desolación. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Y dice, verso 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón. Muchos se reían y se burlaban de ellos. Con todo, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Capítulo 30. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, que no se habían purificado y no habían comido la Pascua conforme a lo que estaba escrito. Y ahora dice Ezequías, un rey que buscaba a Dios, Señor, sé propicio, porque han preparado su corazón para buscarte. Y aunque no se han purificado según los ritos de purificación del santuario, y dice la Biblia, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebrando la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. ¿Quién estaba en Jerusalén y en Judá? Los hijos de Israel, el remanente, que volvieron porque creían en el Dios de sus padres. Capítulo 31. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias para el sacrificio. Y ahora dice, los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá. Entonces ya no empezamos a ver 10 tribus perdidas. ¿Dónde habían ido todos los de las tribus perdidas que creían en Dios? A Judá. Capítulo 30. Se alegró pues toda la multitud de Judá, como también los sacerdotes y levitas, que eran de la tribu de Leví, una de las 10 tribus que fueron llevadas por los asirios. Y fíjate, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban Judá. Capítulo 34. Vinieron estos al sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta había recogido de Manasés, de Efraín y de todo el remanente de Israel. Ya nos estamos dando cuenta. Muy bien. Capítulo 34. Consultad a Jehová por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se hallaron. ¿Qué pasa? Que cuando Asiria fue conquistada por Babilonia, que llegó a invadir el reino del sur de Israel, deportó Babilonia las 2 tribus restantes. Primero se llevó los asirios las 10 tribus, que son los que dicen que son las 10 tribus perdidas de Israel, y después Babilonia se llevó ¿qué? Judá y Benjamín. Entonces, ¿qué pasa? Que los que fueron llevados a Babilonia no solamente fueron David, Judá y Benjamín, fue el remanente de todas las tribus que habían creído en el Señor, que se habían pasado a Judá y a Benjamín porque los reyes de Israel habían vuelto su rostro en contra del Dios de sus padres y habían levantado religiones idolátricas. Entonces,
Cuando vinieron los babilonios, no solo se llevaron a Judá y a Benjamín, se llevaron a todo el remanente de Israel a Babilonia. ¿Y qué pasó 70 años después? Fijaos lo que dice en Esdras. Cuando 70 años después vuelven, ¿quién? Los que habían sido exportados a Babilonia. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel establecidos en sus ciudades, pero ¿cómo que los hijos de Israel? Si tenían que ser los hijos de Judá. Aquí se está refiriendo al remanente de las 10 tribus que se había pasado a Judá y a Benjamín. Fueron deportados a Babilonia y volvieron a su tierra 70 años después. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. En los evangelios, esa mujer viuda que estaba en el templo, que servía a Dios, que era muy viejica, con ayunos y oraciones, que se llamaba Ana, dice la Biblia, que era de la tribu de Aser, supuestamente de las tribus perdidas. Ana no estaba perdida en absoluto. Zacarías y Elizabeth eran de la tribu de Leví, que pertenecían a una de las 10 tribus de Israel que supuestamente son perdidas. Sin embargo, no estaban perdidas, estaban en la tierra de Israel. Pablo sabe que él era de la tribu de Benjamín. Y dice en Hechos 26, ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo presente, porque de los que vinieron de Babilonia había el remanente que vinieron de las 10 tribus perdidas y se quedaron adorando al Señor. Y Santiago dice en su epístola, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No dice a las 2, dice a las 12, porque el remanente volvió a su tierra cuando volvieron de la deportación babilónica. La idea de que las 10 tribus de Israel están perdidas es falsa. Dios sabe dónde están las 12 tribus y, como la misma Biblia demuestra, todas estaban representadas a través del remanente. En resumen, hay una amplia evidencia de las Escrituras de que muchos de las 10 tribus de Israel fueron al reino de Judá. Ese era el remanente, porque amaban a Dios y conservaron sus orígenes. Fueron con los años después cautivos con Judá a Babilonia y 70 años después volvieron a la tierra. Por lo tanto, todas las profecías judaizantes concernientes a la tribu de Efraín, que es el reino del norte, que deberían según ellos cumplirse, ya se cumplieron por medio de este remanente fiel. Ya volvieron a su tierra y son uno con el pueblo de Israel en la actualidad, y en el tiempo de la tribulación se volverán al Mesías. Tenemos que entender, David, que la actual dispersión de los judíos no vino de la desaparición de la conquista del imperio asirio, sino de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y después, como los romanos en el año 135 tiraron a Israel por todas las naciones del mundo. A esos que tiraron son los descendientes de la deportación babilónica, y hemos demostrado por las Escrituras que no solamente eran Judá y Benjamín, sino que había un remanente de todas las tribus que volvieron, y esos que volvieron fueron esparcidos por todo el mundo. Eran judíos, esparcidos por el mundo. ¿Y cómo volvieron? En 1948, en el mes de mayo. Y esos que volvieron, muchos eran descendientes de estos hombres que fueron llevados por la deportación asiria, pero que era el remanente que creían en Dios. Y ya con esto termino porque me estoy secando muchísimo, es un tema muy amplio, David. Sí, es un tema muy amplio, la verdad. Es muy amplio. Nuestro hermano Raúl solamente quiere ir con la Biblia, pero de todas maneras solamente un dato que lo soltamos así, y si a alguno le interesa, os digo en qué libro y en qué sección está. Flavio Josefo, que no es cristiano, que es un judío, él mismo testifica y coge parte de algún versículo de los que ha dicho nuestro hermano Raúl
y testifica esto mismo, que el brazo de Judá se fortaleció con las demás tribus que fueron un remanente fiel y se pusieron allí con los otros, ¿vale? Eso claro. Es de Flavio Josefo. Eso es muy importante. Entonces, cuando fueron dispersados por el Imperio Romano, primero en el 70 y después en el 135 de nuestra era, los que fueron dispersados no eran solamente de las 2 tribus, eran de las 12. Y claro, ¿qué pasa? Que los que volvieron después, en 1948, muchos de ellos pertenecían a todas las tribus de Israel. Que nosotros no sepamos distinguirlo no significa que ellos no lo sepan. Pero los que fueron dispersos en el 70 y en el 135 ya no eran solo 2 tribus, eran las 12 tribus que estaban ahí presentes por causa del remanente fiel que creía en el Señor. Y la cuarta locura que enseñan, o la última locura, y lo dejamos ahí, que enseñan estos judaizantes, es que están martillando continuamente de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. En hebreo, y que nosotros hemos cambiado todo, y que Jesús es un hombre pagano, y que no se puede hablar ahí, y que todo viene en hebreo. O sea, hay una conspiración a nivel mundial de que han ocultado los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que están en hebreo porque nos da la gana, David, porque nos mola más el griego y ya está, ¿vale? Y hay una conspiración a nivel mundial. Hay un hombre que tú lo conoces bien, que has puesto en Sola Escritura, creo recordar, que es nuestro querido y admirado Rubén Gómez. Creo que puedes aportar un poquito de quién es este hombre. Creo que este hombre es un hombre muy versado, es el traductor de diccionarios del inglés al español, con maestrías, con licenciaturas en teología. Es una eminencia, creo. Creo que sabe un poquito más que nosotros, un poquito más que yo, un poquito más, un poquito mucho, ¿vale? Y dice este hombre, leo textualmente: el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, concretamente en la variedad del griego koineo común, con la independencia del idioma que emplearan las personas que aparecen en él. No existe un Nuevo Testamento hebreo o arameo subyacente tal como lo demuestra la inmensa evidencia manuscrita que disponemos. Los hebraísmos y aremeísmos presentes en el texto son lo que cabría esperar de sociedades bilingües como las de Judea, Samaria y Galilea del siglo I. Que nadie se deje engañar por teorías de la conspiración. Los hechos están ahí y cualquier persona instruida puede comprobarlos. Yo pienso que no hace falta hablar más. No sé si quieres añadir algo sobre esto, David, que es muy interesante. A ver, que yo me voy silenciando para no molestarte, para que puedas... No, lo único que me gustaría, pues ya que me das pie, es decir que vamos a ver que cada uno, hay un refrán que dice que el zapatero sus zapatos. Y hay que saber hasta dónde uno llega y hasta dónde uno no llega. Por ejemplo, todos los profesores de filología, que es una carrera bastante larga, por cierto, y difícil, y que no son cristianos, vamos a poner un ejemplo de un no cristiano, como es Antonio Piñero, ¿vale? Al revés, que él no tiene nada que ver con nosotros. Él dice que es totalmente falso, que no existe ningún Mateo en hebreo. Es más, dice que el que tenemos, porque hay una manera de cotejarlo, que es que estos son ciencias bíblicas, estos son cositas que es ciencia, que esto no es de la fe nuestra, del cristianismo, sino que es demostrativo, ¿vale? Ellos dicen que hay la manera de saber si ha sido un Mateo de traducción o si ha sido un Mateo escrito realmente en griego. Original. ¿Y sabes qué dicen? Todos, que es en griego. Y sobre todo, cuando nos sacan algún manuscrito los judaizantes, a mí me llama mucho la atención esto, Raúl, sacan unos
unos manuscritos, unas cosas, pero estamos hablando del medioevo, del siglo XV, de algo que se ha traspasado al revés, se ha traspasado del griego al arameo y no al hebreo tan siquiera. Como me has dicho que pusiera algo, pues esto es lo que he puesto. Pero yo te sigo escuchando. Es que creo que lo que has dicho es una guinda maravillosa, ¿no? Sé que he sido muy pesado en la exposición, también entendemos que este tema es muy largo y que, claro, la gente que quiere escuchar este tema dice, a ver, Raulón, ¿por qué eso que estás diciendo es así? Entonces se necesita, David, una serie de argumentos bíblicos para mostrar a los creyentes que estas enseñanzas judaizantes son falsas, que no podemos volver hacia atrás. Yo ya no voy a seguir más porque llevamos mucho tiempo, pero solamente quiero decir a aquellos que están siendo tentados a volver bajo el judaísmo, no hagas eso. Tienes lo más grande. Jesús es el cumplimiento de todo aquello que profetizó el Antiguo Testamento. Es más, si es que lo dice la Biblia, dice Jesús, dice, cuántos profetas y reyes quisieran ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís y no pudieron. Dice, y los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotras, profetizaban en qué tiempo y en qué persona se tenía que cumplir todo esto. Y nosotros estamos disfrutando de todo aquello que fue profetizado durante cientos de años y que se cumplió en la persona de Jesús. No podemos dejar el cumplimiento de todas las cosas para volver de nuevo a la sombra. No podemos rechazar el perro para irnos detrás de la sombra chinesca. No podemos hacer eso. Entonces, el consejo que doy a todos aquellos que tienen dudas, que tienen contradicciones, que están siendo tentados a volver a los auspicios del judaísmo es no. Quédate con Jesús. Abraza a Jesús. Abrázate fuerte a los pies de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Amén. Bueno, tengo dos preguntas. Una de ellas es de mi compañero, ¿vale? De mi hermano José, que es candidato de mi congregación, un hombre de Dios que ama las Escrituras. Y también tengo un trocito que me gustaría, es que te voy a exprimir, porque como pasamos de año en año... El que se quiera ir a dormir, que se vaya, esto va a estar grabado y lo puedes ver otro rato, aunque no sea en directo. Yo sé que soy muy pesado, lo sé. No, y de estos dos que vamos a poner, sí que quisiera hacer unos extractos y yo creo que se va a ver. De todas maneras, aparte de estos dos, yo tengo una, ¿vale? Porque yo sé que las he explicado muy bien, fenomenal como siempre, pero ¿sabes qué pasa? Que ya he visto yo muchas veces cómo se esconden detrás para no sacar a luz esto, ¿sabes? Y me parece a veces, ¿cómo diría esto? Una falta de ética total de querer esconder esta verdad, ¿no? Qué importante es no solo creer que Jesús es el Mesías, porque hay gente que dice, sí, Jesús es el Mesías, sí, Él cumplió las profecías, sí, pero ¿y si yo creo que es el Mesías, pero digo que Jesús no es Dios? ¿O que es el Padre de Dios, pero Jesús no? ¿Es el Mesías, es el enviado? Y ya está. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa? Te lo digo porque yo sé que los oyentes merecen saber la verdad y merecen saberla de la forma más sencilla posible. Mira, cuando tú compras una casa, sabes que está distribuida en habitáculos, en habitaciones, en pasillos. Y ahora tú dices, bueno, esta casa es mía y David, voy a cambiarla por entero. Y coges un mazo y te lías a tirar paredes a punta pala. Y haces la casa como a ti te gusta. Pero tienes que ver o notar una distinción. ¿Cuál es un tabique que puedes tirar y cuál es una pared de carga? Está diseñada para sostener el peso del edificio. Si tú coges el mazo y te lías a tirar tabiques y dejas la casa totalmente sin paredes, me parece muy bien, porque la casa es tuya. Pero no se te ocurra tirar una pared de carga. Si tú tiras una pared de carga, no solamente te estás estropeando tu piso, se viene el edificio abajo. En la doctrina hay dos clases de doctrinas. Está la doctrina general, que son tabiques,
que por eso entendemos que, por ejemplo, nuestros hermanos reformados o calvinistas son hermanos. ¿Por qué? Porque las diferencias que tenemos con ellos son en doctrinas secundarias, que no son de fundamento, ¿vale? Entonces, ellos pues creen lo mismo que creemos nosotros en fundamento doctrinal. Y después está la pared de carga, que si tú tiras eso, el edificio se viene abajo. Hay doctrinas fundamentales dentro del cristianismo que no se pueden quitar, que no se pueden tirar, que no se puede decir, bueno, yo no creo esto y no pasa nada. No, sí pasa. Si una persona no cree que Jesucristo es Dios, esa persona no es salva. Eso es fundamento de fe. No solamente que Jesús de Nazaret es el Mesías. Jesús es Dios. El negar la divinidad de Jesús es el espíritu del anticristo. Eso nos enseña la Biblia. Ninguna persona que no crea que Jesús es Dios, ninguna persona salva. Por eso decimos que los testigos de Jehová, por ejemplo David, no pueden decir eso que están enseñando, de que Jesús es un Dios menor, inferior al Padre, o que es la reencarnación de Miguel. No, eso es una doctrina fundamental que están rompiendo, y cualquier persona que cree eso o algo parecido no es salva, no va al cielo. Jesús es Dios, la Trinidad, la salvación por fe. Entonces, esos son doctrinas fundamentales del Evangelio que no pueden ser negociadas. Si una persona que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero simplemente Mesías como enviado o capacitado por Dios, pero no cree que Jesús es Dios, esa persona no es salva. Es por esto que estos movimientos judaizantes son tan peligrosos. No es porque tengan otro concepto o otra visión en doctrinas periféricas, no, o en doctrinas no fundamentales. Es que atentan a varias de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Cualquier persona que enseñe o que diga que Jesucristo no es Dios, coigual al Padre y al Espíritu, no es salva. Cualquier persona que niega la Trinidad no es salva. Esas son doctrinas innegociables del cristianismo. No sé si te responde eso. Muy claro. Me encanta, Raúl, me encanta que seas así de claro y de transparente en estas cositas, ¿no? Que son tan necesarias, ser así también tajante a veces. No es que nos guste ser a veces así de tajante, pero es lo que realmente entendemos, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña. No podemos enseñar otra cosa. Hay muchísima doctrina bíblica que enseña estas verdades, y entonces cualquiera que niega esta doctrina fundamental no es salvo. Que nosotros, por ejemplo, que yo creo que la tribulación, que el arrebatamiento es en mitad de la tribulación, David, y tú crees que es antes, y viene otro y dice que es después, eso no es doctrina fundamental. Eso no es fundamento de fe. Pero la deidad de Jesús sí es fundamento de fe. Por eso somos salvos. No podemos decir que Dios puede morir, pero sí enseñamos y creemos que el que murió en la cruz era Dios. Por eso su muerte tiene un precio invaluable. Por eso su sangre nos puede salvar. Es así. Verdad. Bueno.